Hola, soy Gabriel de las Casas, bienvenidos. Esta es la hora de los negocios en Caracol Radio. Hoy estamos desde la gobernación del Valle del Cauca en la ciudad de Cali. ¿Por qué una hora de los negocios desde la gobernación? Porque hablaremos de gestión y para eso está con nosotros la gobernadora Clara Luz Roldán. Gobernadora, bienvenida a Caracol Radio. ¿Cómo está usted? Muy bien, Gabriel. Un saludo para ti, para todos los que en este momento se contactan y vamos a hablar un poquito de todo lo que hemos logrado en el Valle del Cauca, aunque nos han tocado momentos muy difíciles, Gabriel. Hemos vivido los años más duros de la historia, pero de la manito de Dios, siempre tratando de salir adelante. Pero sobre eso quería conversar en el comienzo de esta entrevista, porque no podemos estar de espaldas a la situación invernal que sufre el país. ¿Cómo se ha vivido en el Valle del Cauca? Veíamos que hace unos días había llovido en el 98% de los municipios del Valle en un solo día. Sí, o sea, la situación que estamos viviendo es muy dura. Tenemos más de 35 municipios ya declarados en emergencia. Como digo yo, en esto, aparte de la tragedia, de lo que estamos viviendo, de estar haciendo lo más pronto posible, llegamos a cada uno de los municipios donde estamos viviendo una situación para ver cómo llegamos con maquinaria, en casos como el fin de semana que fue en Guacarí, en un corregimiento en Sonso, el agua llegó 1,5 metros, o sea, se les dañó todo a todas las familias. Yo les digo a los alcaldes, ya me da miedo abrir el chat de alcaldes. Nosotros tenemos un chat con los alcaldes y ya me da miedo porque al que no se le salió el río, se le cayó el muro, al que no está totalmente inundado. O sea, una situación muy difícil que estamos viviendo. Estamos cubriendo a todos los municipios en lo que podemos, con maquinaria, con mercados, con frazadas, con colchonetas, pero ya de verdad, Gabriel, ya no damos más. Yo he estado haciendo a través de redes un llamado al gobierno nacional, a la unidad de riesgos, porque la verdad es que ya no aguantamos más, ya necesitamos que nos den la mano, porque la situación es muy, muy difícil. ¿Qué tan previsible? Decirlo es muy fácil, pero ¿qué tan previsible es enfrentar una ola invernal? Ahora, cada vez estamos viviendo olas invernales que son más grandes, que no las teníamos planeadas. No era previsible, o sea, nosotros estábamos viviendo una que decíamos que en los últimos 10 años no había habido una ola invernal como la que estábamos viviendo hace 3 meses. Ajá. En esta, hace por lo menos 50 años, no se vivía una situación como que el río Cauca esté saliéndose en muchas partes, en muchos sitios del Valle del Cauca. El sábado estuvimos en Candelaria, en Juanchito, donde el río se desbordó, donde nos está ya saliéndose del Jarillón. Obviamente la CBC muy pendiente de la salvajina, porque pues todos sabemos lo que sucedería pues donde la salvajina no mantuviera los porcentajes normales. Afortunadamente vivimos con la CBC muy pendiente y la CBC nos ha estado dando partes de tranquilidad de que la salvajina está en un porcentaje normal. Pero lo que sí nos ha afectado mucho, y el sábado que yo estuve en Sonso, en Guacarí, fue ver los emprendedores. Te voy a dar el ejemplo. Una señora tenía 80 gallinas, de las cuales vivía, se le ahogaron todas. Una señora que tenía una tienda, pues a unos 50 se le inundaron todas las vitrinas, no tenía absolutamente nada. Otro señor que hacía arepas, se le dañó el horno, se le dañó tenía uno de los eléctricos pues para moler el maíz, se le fundió totalmente. Entonces todo eso nos lleva a que, aparte de alquilar maquinaria, a que aparte de la ayuda humanitaria que tenemos que llegar con mercados, con frazadas, con colchonetas, ahora vamos a sacar un Valleín para emprendedores afectados por la ola invernal. Cuando estuvimos en el estallido social, sacamos un Valleín Civismo, que fue para las personas que fueron afectadas que por el vandalismo les rompieron los negocios, les dañaron. Pues ahora nos toca sacar uno por la ola invernal, porque esas personas que vivían de su negocio y que están totalmente afectadas, pues tenemos que ver cómo les ayudamos. Pero de verdad, como dice uno, fue muy dura la pandemia. Ajá. Pero el estallido social, todos decimos, no, vivo la pandemia que sea, pero no lo que vivimos en el estallido social, sobre todo en el Valle del Cauca. Fueron 89 bloqueos que tuvimos, Gabriel, que fue muy duro. Pero ahora digo
Dios mío, pasé el estallido social, pasé la pandemia, pero esta ola invernal me ha dolido mucho. ¿Y sabe qué, gobernadora? Yo creo que nos debemos preparar los colombianos porque esto no podemos dejarlo solamente en gobiernos nacionales, departamentales y locales. Creo que tiene que haber una gran movilización de solidaridad de todos los colombianos para apoyar a tantas familias que van a estar afectadas cuando estamos hablando, según el IDEAM, que podríamos ir hasta marzo, abril del año entrante. O sea que la situación va a estar muy dura. Y por eso queríamos arrancar un poco por aquí, porque el llamado es para que estemos pendientes a colaborar con las autoridades. Pues tienes toda la razón, Gabriel. Estamos trabajando todo, la defensa civil, los bomberos, de verdad que siempre en estas situaciones los colombianos, pero los vallecaucanos mostramos la solidaridad. Fíjate, por ejemplo, en Sonso, ya el ingenio Pichichi de inmediato nos dijo, aquí estamos, les mando maquinaria, estamos para ayudar. Así nos ha sucedido en todos los municipios donde tenemos empresas. Obviamente ProPacífico ha trabajado mucho en temas de unirnos, pero nos va a tocar volver a hacer esos teletones para los que estamos acostumbrados y empezar a recoger ropa, porque mira, va uno a esos sitios y la gente perdió la ropa, perdió todos los enseres, no tienen cama, no tienen cobijas. Entonces vamos a tener que empezar lo que tú dices, a volver a acudir a la solidaridad y empezar a recolectar para llegar a esas familias que en una situación de esta lo pierden todo y tienen que empezar de cero. Bueno, pues hemos hablado de pandemia, estallido social, ola invernal, pero tenemos un eslogan muy lindo desde la gobernación que es ese Valle Invencible. ¿Cómo va ese Valle Invencible pese a todo lo que nos ha dicho, gobernadora? Bueno, ese Valle Invencible va muy bien, tanto es que fuimos el primer departamento que se recuperó económicamente. Eso lo hemos logrado porque hemos trabajado unidos. Yo aquí no tengo sino agradecimientos para todos, para los gremios, para las universidades, el sector académico, para todos los ciudadanos. A quien más siempre le agradezco, Gabriel, y no es porque ustedes aquí, es a los medios de comunicación. Gracias a ustedes nosotros pudimos superar la pandemia y pudimos que la gente se concientizara de utilizar un tapabocas, de conservar el distanciamiento, hacerle entender a los abuelitos por qué los encerrábamos, porque ellos eran los que más se contagiaban, pero fueron ustedes. Yo no hubo un día que no tuviera una situación y que fuéramos a declarar algún evento que aquí no estuvieran ustedes. Caracol, todos los medios de comunicación, nuestro canal Telepacífico, que nos ayudó muchísimo. Pero ese Valle Invencible se ha unido para superar todos estos temas. Pues primero empezamos nuevamente nuestra campaña de reactivarnos económicamente a través del turismo. Ese era uno de los pilares de mi plan de desarrollo. Y pues, ¿qué turismo en pandemia? ¿Qué turismo en estallido social? Sin embargo, y con la ola invernal, mira que nosotros teníamos proyectado para julio 2.500.000 turistas. Para el año, perdón, y en julio ya lo habíamos cumplido. O sea que estamos esperando que para finales de este año lleguemos a unos 4 millones de turistas visitando nuestro departamento, visitando nuestros municipios. Sabemos que la Feria de Cali es espectacular. Pero la interrumpo antes de llegar a la Feria de Cali. Veía que dentro del turismo hay más o menos unos 300.000 turistas extranjeros que llegan al Valle del Cauca. ¿Un extranjero a qué viene? ¿A dónde se va en el Valle del Cauca? Entendiendo que es un departamento que da al Pacífico, un departamento pues que da al interior, un departamento que tiene lagunas, Calima, el turismo religioso. ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Cómo se manejan en el departamento del Valle? Yo creo que es eso, Gabriel. Nosotros somos un departamento que lo tenemos todo. Tenemos un paisaje cultural cafetero, porque nosotros hacemos parte de ese gran proyecto. Tenemos municipios tan hermosos como el municipio más hermoso del Valle del Cauca es el Cairo. Queda a 4 horas de Cali, pero es espectacular. Pero asimismo tenemos a Sevilla, a Caicedonia. Sevilla fue declarado ya pueblo mágico. Tenemos ya 4 pueblos mágicos que son Roldanillo, Ginebra, Sevilla y Calima Darién, que es lo que tú decías. El lago con los mejores vientos de Sudamérica es el lago Calima. Por eso allí se desarrollan tantos eventos importantes deportivos. El kitesurf que está tan de moda, exactamente, ahora con Cometa surfeando en Calima. Tiene los mejores vientos de Sudamérica.
Entonces, tenemos mucho que mostrar en el centro del valle, pues no ir a Ginebra a comerse un sancocho, no ir a Guacarí a comerse un fiambre. Ese me lo debe. El año entrante vengo a cobrarlo. El año entrante viene y nos vamos a hacer un programa en varios municipios. Me parece fantástico. A deleitar la gelatina de Andalucía, a comernos el manjar blanco, a ver todo lo hermoso, pero luego tú hablabas del Pacífico. Recordemos que a partir de julio llegan las ballenas a tener sus vallenatos. Eso es algo espectacular. Le hemos hecho una gran difusión por todos los medios de comunicación porque es un espectáculo hermoso. Te cuento que el día que yo fui por primera vez y fui tan de buenas que me tocó ver la ballena con el vallenato y el papá. O sea, ver los dos y ver el vallenatico saltando al lado de ellos, eso es un espectáculo maravilloso que no debiéramos perdernos ni colombiano ni extranjero, si viene al Valle del Cauca, no dejar de ir al Pacífico. Recordemos que es entre junio y septiembre que están llegando las ballenas a tener sus bebés y a que hacemos un programa muy especial que lo hacemos desde la Gobernación del Valle, que lo llamamos las cantadoras, porque son quienes le cantan y arrullan. Eso es una tradición que viene milenaria, pues viene desde el África y son las mujeres que le cantan a los bebés vallenatos. Entonces, en turismo ha sido espectacular lo que hemos despegado en el Valle del Cauca. No me hablaba del turismo religioso, que ni siquiera hay que venir de otros departamentos o de otros países. El bayuno también hace ese turismo religioso dentro de su departamento. Claro, es que nosotros no ir donde el Señor de los Milagros a Buga, no ir a Sevilla. Sevilla también tiene basílica. Nosotros tenemos iglesias que datan de 500 años, que son muy hermosas, que ya tenemos y estamos preparando para hacer un turismo religioso, para que el que venga solamente porque quiere espiritualmente hacer ese recorrido, lo estamos preparando. Pero hoy es un turismo que también se destaca mucho en el Valle del Cauca y nos ayuda muchísimo a mejorar y a potencializarnos nuevamente económicamente. Hoy, las últimas cifras, hemos tenido una ocupación hotelera de más del 50%, lo que nos ha logrado hacer respirar a nuestros hoteles. Pues ni que hablar de la gastronomía, porque eso sí has venido, Gabriel, o tampoco te hemos llevado... No, sí, bueno. Sí, en eso sí hemos, y quiero además felicitarlo también por la cantidad de hoteles, boutiques, pequeños hoteles, y ver cómo son modernos, como un hotel de tradición como el Inter de la ciudad de Cali está absolutamente moderno, en fin, muy buen turismo. Pero yo no me quería salir de ese turismo religioso que nos gusta tanto y quería salirme de hablar con la gobernadora, de hablar con Clara Luz y que nos cuente una historia. Hace unos meses que veníamos por acá a hacer la Luciérnaga, nos contaba usted que usted sí tuvo su milagrito con el señor de Buga. Claro, yo tengo muchos milagros con el señor de Buga, Gabriel, porque recuerda que yo muy iniciado el gobierno fui diagnosticada con linfoma de Hodgkin, que así le dicen, pero es cáncer. Hoy estoy totalmente recuperada, inclusive hoy tengo la inyección número 11 y ya no me queda faltando sino uno. Son 12 inyecciones y yo se lo debo a mi devoción al Señor de los Milagros, a Jesús de la Misericordia. Pero la anécdota es que muy jovencita yo vivía en Bogotá, estudiaba en Bogotá y tuve un accidente y se me clavó un vaso en la rodilla. Tanto que yo llegué a la clínica con el brazo porque quedó incrustado en el hueso. Y mi mamá le mandó una promesa porque el médico le dijo que no sabía si el tendón lo podía recuperar, que habían tratado de reconstruirlo, pero que no sabían si yo quedaba con movilidad en la pierna. Entonces mi mamá le mandó una promesa al Señor de los Milagros y bueno, nos vinimos, yo vivía en Bogotá, nos vinimos a Buga, nos hospedamos obviamente en el Hotel Guadalajara, un hotel muy tradicional en Buga que pertenece a la Gobernación del Valle inclusive. Y bueno, nos fuimos a la iglesia. Cuando fuimos a entrar, mi mamá me dijo, yo tenía 15 años. Entonces, pues uno en esa edad, Gabriel, es muy penoso, uno en esa edad, pues... Entonces, cuando fuimos a entrar, mi mamá me dijo, arrodíllese, desde la entrada, no allá en la iglesia, a la entrada.
Yo le dije, ¿cómo así, mamá? Y me dijo, es que la promesa es que entramos de rodillas desde aquí de la entrada del Señor de los Milagros, de la catedral. Y yo, ay, mamá, ¿qué es eso? Qué pena. Y me dijo, yo le dije, no, mamá, pero la promesa la mandó fue usted. Y me dijo, sí, pero ¿y la rodilla que iba a quedar mal era la mía? Y entonces yo me arrodillé y hice de rodillas el Señor de los Milagros y hoy le agradezco muchísimo porque vea, mi pierna buenecita, con toda la movilidad y de verdad que el Señor de los Milagros es, yo lo amo, lo quiero a mi negrito y sé que son muchos los que tenemos esa clase de testimonios para dar de los milagros de nuestro negrito de Buga, el Señor de los Milagros. Cerrando lo del turismo, íbamos para Feria de Cali, que no solamente se queda en la ciudad de Cali, sino también pues, vemos que hay fiestas, grandes conciertos en Tuluá, en Buga, en diferentes ciudades, en diferentes poblaciones. Yo creo que nosotros somos el departamento de las fiestas. Ajá. Porque aquí está el Mono Núñez de Ginebra, aquí está el Festival de la Bandola de Sevilla, pero en diciembre obviamente es una época decembrina, inclusive en la Feria de Cali la gobernación tiene un día que la llama la Fiesta de mi Pueblo, en el cual nosotros patrocinamos a todos los municipios del Valle del Cauca para salir con una carroza y sacar una comparsa de cada municipio. Es uno de los eventos más lindos de la Feria de Cali, lo instituimos desde el año pasado, este año va a ser espectacular, porque inclusive hicimos un concurso de las carrozas más hermosas y no, eso hicieron unas carrozas, pues obviamente la maqueta, pero una belleza. Así que yo los invito a que no se pierdan el 26 de diciembre, es la fiesta de mi pueblo, que es el desfile de todos los municipios del Valle del Cauca con unas carrozas muy hermosas y unas comparsas de cada uno de ellos espectacular. Y yo aspiro a que cerremos la Feria de Cali y todo lo que es esa jornada decembrina llegando por lo menos a 4 millones de visitantes y de turistas, que todos sabemos que es lo que nos reactiva económicamente, reactiva no solo los hoteles, sino los restaurantes, los artesanos, porque nosotros sacamos artesanías en toda la Feria de Cali, obviamente se reactiva la cultura porque las orquestas, los que fueron los más afectados en la pandemia, que fue el sector cultura y turismo, es el que hemos trabajado mucho en reactivar. Gobernadora, empecemos a saltar de temas y hablemos de algo que es muy importante y siempre es como la deuda que buscamos con el país, que es infraestructura. Estamos hablando de carreteras, la infraestructura vial tan importante, bueno, afectada también en cuanto a las obras por la ola invernal. ¿Cómo va su gestión dentro de esa infraestructura, dentro del plan que tenía cuando llegó a la gobernación? Bueno, Gabriel, yo pienso que nosotros una vez terminó no, cuando empezamos a superar ese drama del dolor que vivíamos por la pandemia y vimos que ya no podíamos seguir pensando, nosotros el primer año todo lo que teníamos planeado para nuestro programa de gobierno nos tocó direccionar los recursos para la salud y la seguridad alimentaria. Porque hubo dos temas. Lo primero era que en ningún hospital nos faltara una unidad de cuidados intensivos. Okay. Nosotros podemos decir que fuimos uno de los únicos departamentos que no tuvimos que acudir a ningún otro departamento vecino a pedir unidad de cuidados intensivos porque en todo momento fuimos el departamento que reactivó una clínica que nos entregó la Superintendencia de Salud y que la reactivamos de inmediato para dar atención y para poder superar la pandemia. O sea, aquí siempre estuvimos en el 99.9 de unidades de cuidados intensivos, pero siempre pudimos suministrarle a los ciudadanos y pudimos atender la pandemia, cosa que le agradecemos siempre al sector salud que trabajó día y noche. Después de eso, cuando ya estábamos 3 o 4 meses, empezamos a ver qué estaba haciendo toda esa gente que tenía un negocito. El que tenía el puesto del salpicón, la señora que vendía las arepas, a toda esa gente que teníamos encerrada. Entonces empezamos a entregar desde el segundo mes, empezamos a entregar mercados a todos los municipios, porque yo durante esa época acuñé una frase, Gabriel, y era que si bien le tenía mucho respeto al COVID, le tenía más miedo al hambre.
porque si la gente no tenía con qué comer, No, con pues hambre esto, no se quedan en la casa, nunca. O Eso, sea, no hay eso, cuarentena que valga no hay cuando tiene hambre. Entonces le entregamos durante 6 meses mercados a todos los municipios del Valle del Cauca. Bien. Y aquí en Cali, pues a todos los sitios que lo requerían. Y luego de eso empezamos a pensar, bueno, ya no podemos seguir pensando en pandemia, no podemos seguir pensando en estallido social, tenemos que reactivarnos económicamente, tenemos que volver a generar todos los empleos que se perdieron, tenemos que despegar, no podemos seguir pensando, hay que pasar la página y como el ave fénix tenemos que abrir nuestras alas y empezar a volar. Entonces vimos que la reactivación económica iba en 2 sentidos, de lo que hablábamos ahora, de todos esos pequeños emprendedores que producto de la pandemia perdieron su negocio. Yo tengo gente que me dice que empeñó las máquinas de coser, o gente que me dice que tuvo que vender las máquinas que tenía y con las cuales tenía su negocio, con el cual vivían su familia y él generaba 1 o 2 empleos, o gente que tenía la tiendita y me dice, me comí la tienda. Como dice uno en el argot popular, me comí el plan. Ajá. Entonces generamos 2 programas para reactivar esa otra parte fuera del turismo. Uno que fue Valleí, en el cual hemos invertido 83.000 millones de pesos desde el primer año, finales del 2020, 21 y 22, para generar nuevamente esos emprendimientos, para que esos emprendedores volvieran a reactivar sus negocios y volvieran a generar primero el empleo de ellos y posteriormente a generar otros empleos como lo venían haciendo inicialmente. Y lo otro, todos sabemos que el tema de infraestructura es fundamental para reactivar y generar empleos. Entonces, desde ese tema hemos invertido 340.000 millones en infraestructura. Eso en los primeros 2 años. ¿Este año cómo ha sido? Este año, o sea, en esos 2 primeros años, pues nos dedicamos mucho a obras que venían faltando por terminarse, porque ahora quiero, Gabriel, que hablemos un poco de un tema que es muy necesario aquí en el Valle del Cauca, y es el puente de Juanchito y la doble calzada Candelaria. En esa hay una gran parte de inversión también y en muchas de las vías. Para este año tenemos 140.000 millones para iniciar, estamos en este momento en licitaciones, se están adjudicando a principios del mes de enero, o sea, todo el año entrante vamos a estar en la construcción de 13 parques emblemáticos de Cali. En infraestructura, esos 13 parques, Gabriel, son los sitios más emblemáticos gastronómicamente del Valle del Cauca. Entonces están los cholados de Jamundí. Usted solo me quiere llevar a comer, pues, o sea, eso. Es que el Valle del Cauca tiene una tradición muy grande en la parte gastronómica. Entonces, esos sitios eran sitios que se conocen, las gelatinas de Andalucía, claro, pero no era un sitio en el que se llegara y se viera la belleza, que los niños pudieran tener un parque donde jugar mientras los papás se bajan del carro a comprar la gelatina. Entonces, vamos a engalanar nuestros parques gastronómicos, las gelatinas de Andalucía, los cholados de Jamundí, las fritangas de Río Frío, bueno, y así son 13 sitios muy emblemáticos del Valle del Cauca. La María, que esperamos en el año entrante, en esa falta de inversión que nos falta, pues como la María, que es nuestra sitio tradicional, la Hacienda El Paraíso, tiene los sitios gastronómicos todos repartidos sin un orden. Entonces les vamos a hacer un parque gastronómico y les vamos a hacer un parque de parqueadero también, porque la gente parquea en cualquier parte. Entonces vamos a poner esa Hacienda El Paraíso muy hermosa. Y estamos haciendo grandes obras como un puente, Gabriel, que esperaban en Buga hace 50 años. Okay. Eso nos dice el alcalde cuando me pidió la prioridad para ese puente. Es un puente que en Buga han esperado durante muchos años y ya está en proceso de licitación y vamos a hacer, se llama el Puente de la Primera. Bueno, pues vamos a seguir hablando. Yo estoy enamorado del Valle del Cauca y ahora que se acerca la época de vacaciones, qué buen destino es venir al Valle del Cauca. Su gobernadora, Clara Luz Roldán, está con nosotros hoy en la Hora de los Negocios en Caracol Radio, que continúa en segundos.
Bien, seguimos en la hora de los negocios en Caracol Radio. Hoy estamos desde la gobernación del Valle, Clara Luz Roldán, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca. Bueno, hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de turismo, hemos hablado de situación invernal. Estábamos hablando, doctora Clara Luz, de que cualquier dinero es muy poco cuando estamos hablando de infraestructura, más si le sumamos la ola invernal, maquinarias, cómo ha tenido que atender las emergencias. ¿Hacia dónde va enfocado y cómo van esos recursos? Sí, la realidad es que, como te lo decía al principio, a nosotros nuestros planes de desarrollo nos cambiaron totalmente. Primero porque la pandemia se nos llevó los recursos para la salud y seguridad alimentaria. Luego nos viene la ola invernal. Al momento, Gabriel, nosotros llevamos invertido más de 75 mil millones de pesos solo en alquiler de maquinaria, compra de maquinaria, porque hubo varios municipios que nos pidieron que los dotáramos de maquinaria, entonces estamos entregando maquinaria nueva. Obras de emergencia, muros que se cayeron, puentes que se cayeron, y eso sin contar lo que se nos viene. Te voy a poner un ejemplo, Gabriel. La anterior administración, el último año, alquiló 1.000 millones de pesos en maquinaria. Nosotros a hoy llevamos 19 mil millones. Y el fin de semana que estuve con la oficina de riesgos viendo pues las dos situaciones que visitamos, que fueron las del fin de semana, me decían que lo último que había puesto, la última plata que había puesto, ya no quedaba sino un poquitico, o sea que yo me voy a tener que buscar para finalizar el año, porque si lo que tú dices, el IDEAN dice que esto va a seguir, yo no puedo no dejar de tener maquinaria de aquí hasta el 31 de diciembre. Entonces sí, se nos ha ido mucha plata, obviamente que sí hemos podido hacer grandes obras. Con el gobierno nacional sacamos adelante la concesión de la malla vial, que eso es pensar que vamos a tener durante 29 años toda la malla vial de Cali, Palmira, Tuluá, toda en perfecto estado. Sacamos un proyecto muy importante que se llama Vías El Samán, que ese es un proyecto entre el Quindío, Risaralda, el Valle del Cauca, Invías y Findeter, para administrar directamente el peaje a través de Findeter y hacer las obras y el mantenimiento con el gobernador de Risaralda y la gobernación del Valle de todo lo que son las obras que incluyen ese proyecto. O sea que quedó todo el valle cubierto en mantenimiento vial, y sacamos adelante una obra que yo digo que los vallecaucanos esperábamos mucho, que es la doble calzada Buga-Buenaventura. Llevamos 10 años esperando la terminación de esa vía. En este momento ya es un hecho, ya se firmó la licitación y ya los vallecaucanos por fin vamos a tener esa doble calzada. Así que sí, las obras de infraestructura han sido muy importantes y van a hacerlo para esa reactivación económica que nos falta estos años, Gabriel, porque no más con esas obras que logramos sacar en compañía del gobierno nacional adelante, más los 480 mil millones que estamos invirtiendo desde el Valle del Cauca, vamos a generar mucho empleo y vamos a lograrnos reactivar económicamente, que es lo que más estamos necesitando después de haber vivido esos momentos tan duros que ha vivido no solo el Valle del Cauca, sino todo Colombia. Corríjame si me equivoco sobre el nombre de este programa, Valleín, que se deriva en muchos programas adicionales. ¿Qué es esto del Valleín, gobernadora? Bueno, el Valleín es la oportunidad que sacamos y que en la cual, como manifesté, hemos invertido 83 mil millones desde el primer año. Finales del 2020 hicimos el primero, 2021, y ahora en el 2022 acabamos de sacar Valleín municipios, y el 1 de noviembre sale Valleín Comuna, Valleín Barbero, Valleín Civismo, salen el resto. ¿Qué es? Reactivar económicamente todas esas pequeñas y medianas empresas que producto de la pandemia y de todo esto que hemos vivido tuvieron que cerrar o no han podido crecer económicamente. Hemos visto ejemplos muy hermosos como personas que nos dicen: yo tuve que empeñar las máquinas de coser porque no tenía con qué sostener mi familia. Entonces les hemos entregado las 2, las 3 máquinas, la bordadora, la fileteadora, un montallantas que me mostraba a mí que él, para poder cambiar una llanta, que lo hacía con la porra, y él, le dimos la máquina que le
abre la llanta, le desmonta sí. la llanta, y me decía que pasó de cambiar una llanta en 2 horas a hacerlo en 5 minutos. O sea, es un proyecto en el que buscamos reactivar económicamente las personas que por la situación que hemos vivido, sus negocios habían decaído, y generar nuevos empleos. Hemos encontrado también negocios a los que hemos apoyado y nos dicen que ya han generado 2 o 3 empleos más porque les han mejorado muchísimo las ventas. Pero cuando los ayudan, ¿hay algún compromiso de generación de empleo o esto se ha venido desarrollando naturalmente? Se ha venido desarrollando naturalmente porque no podíamos ponerlos con la obligación de generar empleo cuando lo que ellos habían perdido era sus propios ingresos, el ingreso de su familia. Entonces lo primero que queríamos era que el negocio se restableciera. ¿Por qué lo enfocamos a quien ya tenía un negocio? Porque la persona que ya tiene un negocio sale más fácil adelante que empezar negocios nuevos. Ya vendrá el momento en que vamos a volver a apoyar emprendimientos nuevos. Pero ahora lo que queríamos era todo aquel que tenía un negocio y que sabe manejar un negocio, lo pudiéramos apoyar para emprender nuevamente. Pero no podíamos dejar aparte nuestros campesinos, Gabriel. Y estos en Valleín era para las personas que viven en el corregimiento o que viven en la cabecera de los municipios, o aquí en Cali en las comunas, porque sacamos Valleín Cali aparte, en el cual cada comuna estamos haciendo un Valleín por comuna. Aquí es muy importante destacar que esto fue algo que hicimos conjuntamente con los alcaldes. Yo le dije a los alcaldes, por cada peso que usted ponga, yo le pongo 3. Entonces eso motivó a los alcaldes. Si un alcalde me pone 200 millones, yo le pongo 600. Si un alcalde me pone 100 millones, yo le pongo 300. Entonces es un proyecto que hemos hecho conjuntamente, alcaldías, municipios, alcaldía, gobernación. En Cali sí lo hicimos nosotros desde la gobernación solamente, estamos haciéndolo comuna por comuna. Y el Valle Agro de que te hablo es que sacamos otra parte para los campesinos. No podemos olvidar, Gabriel, que no nos faltó un plato de comida en las mesas porque nuestros campesinos no dejaron de trabajar. Para ellos no hubo estallido social, para ellos no hubo pandemia. En pandemia ellos no dejaron de cultivar, no dejaron de arar la tierra, no dejaron de trabajar. Nosotros, el Valle del Cauca, somos una de las despensas agrícolas de Colombia y nuestros campesinos tenían que recibir también. Entonces sacamos aparte de Valleín, Valle Agro, donde les estamos entregando a las asociaciones de campesinos fertilizantes que están por las nubes, todos los insumos que requieren los campesinos para que sigan produciendo y para que ellos que también estuvieron afectados pudieran tener una reactivación en el campo. Gobernadora, siguiendo saltando en temas, tenemos que llegar, por supuesto, a la cultura. En materia cultural, ¿de qué estamos hablando en el Valle del Cauca en esta gestión suya? Bueno, Gabriel, muy lindo que hablemos de eso porque en eso sí me doy el orgullo de decir que tenemos los programas más grandes que hay en Colombia, tanto en monitores culturales, en monitores deportivos, en monitores ambientales. Entonces, en monitores culturales tenemos 900 monitores trabajando en todo el departamento. Todos los municipios del departamento y todas las comunas de Cali tienen monitores. ¿Qué es lo que hace un monitor? Cuando el niño sale del colegio, va, almuerza y lo esperan en un sitio, ya sea en la sede comunal, ya sea en un polideportivo que tiene el Coliseo cubierto, donde estamos con monitores de danza, de salsa, de monitores para los jóvenes, para los reggaetoneros, monitores para los niños que les gusta el teatro, que les gusta tocar un instrumento. Lo que buscamos es que los niños, ya lo habíamos hecho muchos años a través del deporte. Tú sabes que a mí me dicen la dama del deporte porque fui quien inició a trabajar con los semilleros deportivos, es decir, que nuestros niños tengan una visión y tengan una cultura de utilización del tiempo libre. Pero a no todos los niños les gustaba el deporte, entonces a raíz de eso implementamos los monitores culturales y hoy tenemos los 2 programas de monitores culturales y deportivos más grandes del país. Pero
un sueño que tenía yo, Gabriel, porque yo soy ambientalista a morir. Ok. Yo sufro mucho de ver cómo estamos destruyendo nuestros recursos naturales, cómo no estamos haciendo nada por el medio ambiente, cómo nosotros, los adultos, no hemos protegido la tierra. Entonces creamos el programa de monitores ambientales. Ese sí es el programa más grande que tiene el departamento. Tenemos 1.100 monitores ambientales. Ellos van a los colegios a promocionar y a trabajar con los niños una cultura ambiental, que nuestros niños realmente empiecen a proteger el medio ambiente. Que curiosamente la interrumpo, son ahora los muchachos, los niños los que nos llevan esa cultura del reciclaje, del cuidado ambiental, del cuidado de nosotros mismos a las casas. No se pasa de padres a hijos, sino son los niños los que nos exigen, los que nos están educando en estas materias. Qué lindo que hables de eso, Gabriel, porque la realidad es que ese fue el objetivo del programa. Nosotros nos dimos cuenta que definitivamente quienes nos culturizan hoy son los niños a nosotros. Y yo lo viví, como yo soy muy de anécdotas y yo dejé el cigarrillo, yo era fumadora, porque mis hijos en el colegio tuvieron que haberles dado una cátedra impresionante, porque mis hijos empezaron, mamá, que usted se va a morir. No, pues llegaban con canciones y tenían canciones y papi deja de fumar y mami igualitico y cantaban eso. ¿Tú fuiste fumador? No, afortunadamente bueno, no. Sea mi Dios, yo sí, y fue tanto que mis hijos me hicieron concientizar que yo dije, no, yo no puedo tener a mis hijos sufriendo por un vicio que puedo dejar. Y de verdad que lo dejé. Y ahora veo que los niños, lo que tú dices, están llegando a ponernos a separar las tapas, el plástico, a tener las dos canecas en la casa, el de los productos que podemos entregarle a los recicladores y lo que es que serviría para compostaje en algún momento, que avancemos en eso. Pero efectivamente esa fue la finalidad del programa de monitores ambientales, de que sean los niños, a través de la enseñanza que les estamos dando, que nos culturicen a los adultos, porque esta ola invernal y este cambio climático es producto de que nosotros no hemos cuidado nuestro planeta, que nosotros no hemos sido conscientes que si no cuidamos nuestros recursos naturales no vamos a tener que dejarle a nuestros nietos, Gabriel. Siempre la cultura la asociamos con deporte, frente a escenarios deportivos como está el Valle del Cauca en este momento, sabiendo y entendiendo que las necesidades de pandemia, de hambre, van por encima de otras necesidades que igual son importantes también para la distracción, para ese sano entretenimiento que podemos tener con el deporte. Gabriel, en eso tienes toda la razón y yo se lo digo mucho ahora a los alcaldes, les digo, y a los comités de planeación de las comunas, que hay momentos en los que hay que priorizar. Había momentos en los que podíamos hacer muchos escenarios deportivos, muchas canchas sintéticas, pero este es un momento en que tenemos que pensar en otras prioridades. Sin embargo, pues recordemos que nosotros vamos a ser subsede de los Juegos Nacionales, claro, que tenemos la mejor infraestructura deportiva del país, eso nos ayuda muchísimo. Acabamos de tener reunión precisamente con la ministra de Deportes y con los alcaldes, los gobernadores y alcaldes del eje cafetero, porque nos preparamos para el año entrante, en noviembre, ser sede de los Juegos Nacionales. Nosotros vamos a tener ciclismo de pista, porque tenemos el único velódromo que tiene Colombia, que tiene cubierta, y el lago Calima. Claro. El lago Calima obviamente va a ser escenario de los Juegos Nacionales. Entonces, efectivamente, en escenarios hemos hecho lo absolutamente indispensable, pero los recursos los hemos enfocado más en generación de empleo, en que nuestros monitores deportivos tengan empleo, en que nuestros deportistas apoyados reciban mensualmente su recurso, en que tengamos los entrenadores pagos todo el año. O sea, estas son épocas en que lo principal es el empleo. Mira, Gabriel, algo que yo dije aquí en la gobernación, si no puedo hacer un andén no lo hago, pero no dejamos de pagar un mes el empleo a la gente que trabaja en la gobernación. Era lo primero para mí, la generación y el responderle a la gente porque tuvieran su empleo. A mí me gusta en este tipo de entrevistas sacar de lado el cargo de gobernadora y hablar con Clara Luz Roldán, pues por supuesto la gobernadora, pero en esa parte humana.
Clara Luz, está viviendo usted o ha vivido unas situaciones de salud importantes. Vemos también cómo a quien mandamos un saludo a nuestro querido amigo Roy Barreras, presidente del Senado, quien también está enfrentando pues un cáncer y unas radioterapias y quimioterapias de buena manera por estos días. Ha sido la peor situación humanitaria del Valle en 100 años. ¿Cómo manejar su salud, que es muy importante, su vida familiar, frente a ese sufrimiento que le llega de todo lo que oye usted, del chat de todos los alcaldes del departamento, de todo lo que pasa, de lo que se vive la gente? ¿Cómo se logra uno enfocar, cómo se logra uno también enfocar en su salud para seguir adelante y para acompañar al Valle? Porque tenemos que estar saludables todos para que esto salga bien. Sí, es un momento que yo pienso que mi espiritualidad, mi confianza en Dios, mi equipo de trabajo fue muy importante para superar ese momento. Pues lo primero es que, y ahora tú refiriéndote a Roy, le he podido dar unos consejos porque yo lo había vivido y he podido darle unas recomendaciones que en estos días que nos vimos me decía que una crema que le mandé a decir que utilizara, que le ha servido muchísimo. Pues lo primero, yo me internaba los viernes para hacerme la quimioterapia los viernes, estar sábado y domingo y el lunes reposo, porque eso sí lo tengo que decir, eran 3 días de reposo y al cuarto ya trabajando. Miren, a mí no me dio un dolor de cabeza, a mí no me dio el malestar de vómito, nada, absolutamente nada. Yo no tengo sino darle gracias a Dios por haberme dado la fortaleza que me dio. Hice todo mi proceso de quimioterapias. A mí pasaban las enfermeras y me decían, ¿tiene maluquera? Yo, no. ¿Tiene ganas de vomitar? Y yo, no, nada. Ellos aterrados. Mi oncóloga me dice que varios de los pacientes de ellos le decían, doctora, ¿cierto que a la gobernadora no le están poniendo las quimios que nos está poniendo a nosotros? Y me decía, pues claro, la misma. Eso es una quimio roja que ponen, que es la fuerte. Me decían, la misma. Me decían, pero es que ella parece que no tuviera ni le estuviera pasando nada. No, yo creo que la fortaleza, mi fe en Dios. Pero eso, ¿cómo es su relación con Dios? Ay, ¿En divina. dónde está? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se encomienda a usted? ¿Cómo es ese diálogo con ese ser superior? No, divina. Toda la vida he sabido que Dios guía mi camino. Yo he sentido que yo solo soy un instrumento de Él para la cometida que Él tiene y lo que Él quería que yo viniera a hacer aquí. Y es lo que he hecho siempre, servirle a los demás, servirle a mi departamento. Yo empecé mi carrera política, Gabriel, siendo presidenta de Junta de Acción Comunal. Yo fui líder estudiantil en mi universidad, fui la presidenta del consejo estudiantil de mi facultad. Entonces, mi trabajo ha sido desde muy joven. Yo cuento que yo iba a la universidad en moto, yo tuve apartamento de interés social. Mi primer apartamento fue aquí en Cali, en Chiminangos, un apartamento de interés social, y yo he ido progresando en la medida en que Dios me ha ido poniendo y abriendo el camino. Entonces, en ese tema del cáncer, yo lo sentía a Él totalmente, acompañándome en todo momento, dándome la fortaleza, porque cuando a mí me prescribieron, lo que a mí más me angustió fue, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con la gobernación? Yo tengo una responsabilidad para la cual fui elegida por los vallecoacanos, yo no puedo defraudarlos. Y no, Él me dio, y la Virgencita me dieron toda la fortaleza para salir adelante, y mi equipo de trabajo. Yo no tengo sino gratitud con todos mis secretarios, los asesores, con todos que trabajaban a la par los 4 días que yo tenía que me tenía que tomar para hacerme las quimioterapias. Clara Luz, a mí dentro del periodismo me derrumban los feminicidios, las muertes, el maltrato de niños, y vive uno apenas una parte de lo que es el país cuando usted lo tiene que vivir en carne propia todos los días. ¿Qué la derrumba a usted? ¿Qué la hace llorar? ¿Qué es eso de lo que vivimos hoy en día en esta sociedad que definitivamente le pega durísimo? Eso, Gabriel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Inclusive los asesores míos del tema de seguridad sufren mucho, porque yo les digo, es que para mí es muy duro, o sea, ver los homicidios, ver cómo la humanidad ha perdido como el respeto hacia Dios,
uno cuando oye esas masacres, cuando escucha cómo torturan en Buenaventura esas casas de pique, esos son temas que a mí me dan muy duro. El tema de feminicidios, para mí el tema de feminicidios y de ver una mujer que por no tomar una decisión a tiempo, por no acudir a nuestras rutas y denunciar para nosotros poderla proteger, lo que lleva es a morir en manos de su esposo o de alguien de la familia. Y algo que me duele muchísimo y profundamente es el abuso de niños. Ese es un tema que para mí... o sea, porque yo no puedo entender cómo un padre, cómo alguien, un familiar, en estos días que vivimos el de el niño desaparecido, que luego encontraron que fue la propia familia que lo sacrificó por sectas satánicas, un ritual satánico. Yo digo, pero Dios mío, ¿a dónde llega la humanidad? Claro que luego ve uno que al hombre que están capturando está totalmente poseído, porque yo en eso sí creo totalmente, tanto que existen los sacerdotes exorcistas, y yo digo que era lo que hacía Jesús, sacar demonios. Aquí hay una lucha entre el bien y el mal, y los que somos buenos tenemos que luchar mucho contra ese mal, y contra ese mal no se lucha sino a través de Dios y de nuestra fe y de los sacerdotes, los pastores cristianos, porque es que no es solo la Iglesia Católica, es todas las iglesias que trabajan contra la lucha del mal. Somos luchando el bien contra el mal. Pues finalmente, Clara Luz, quiero decirle que dentro del discurso, dentro de lo que vimos en esta entrevista, y cuando uno habla con alcaldes, con algunos gobernadores, no se quedan en las quejas, sino es en lo positivo, en la actitud que hay que tener para sacar país, región adelante. Esa es la única forma. Y para trabajar con empresarios, con los privados, por supuesto, pero también con la gente, para tenerla muy cercana, para entender qué estamos haciendo y cómo ayudarlos. Es el positivismo que tiene que sacar el Valle del Cauca adelante. Así que su mensaje final en esta hora de los negocios que tenemos en Caracol Radio, y nuevamente agradeciendo lo que nos haya invitado aquí a su gobernación. Muchas gracias a ti, Gabriel, por haber venido. Pues a todos es simplemente decirles que claro que hay momentos difíciles en la vida, pero que de todos hemos salido. Por eso es que nosotros a nuestro plan de desarrollo le pusimos Valle Invencible, porque los vallecaucanos nos caemos, pero nos levantamos, nos limpiamos las rodillas y seguimos adelante. Aquí no nos podemos dejar vencer de nada. Con el optimismo, con la solidaridad, como tú hablabas ahora, Gabriel, eso es fundamental. Vamos a salir adelante de estos momentos que hemos vivido, son duros, pero hay que pasar la página y hay que pensar en las cosas lindas que van a venir, en un mejor, unas mayores posibilidades, y para eso nosotros como gobernantes, créanme que estamos luchando. Yo solo quiero cerrar y decirle un tema que en el Valle del Cauca es muy sensible, y es que vuelvo y les doy mi palabra como gobernadora del Valle, que la doble calzada Candelaria y el puente de Juanchito lo vamos a terminar. Son dos obras muy importantes que han tenido muchos tropiezos, pero que le vamos a cumplir a los vallecaucanos con esas dos grandes obras, porque cuando tú hablas de pesimismo, en eso se da mucho. Y yo sé que es una obra que lleva más de 9 años, pues que me toca a mí asumirla y sacarla adelante, pero la vamos a terminar. Pues que así sea. Es Clara Luz Roldán, la gobernadora del Valle del Cauca, que pasó en la hora de los negocios en Caracol Radio.